Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que ha generado mucha preocupación entre los fans de la talentosísima Andy Ercel. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar sobre los rumores de un supuesto accidente en el set y su presunta hospitalización. Sé que este tipo de noticias pueden ser bastante alarmantes, y por eso es súper importante que abordemos el tema con seriedad, y sobre todo con la información correcta. En este vídeo, vamos a analizar todo lo que se ha dicho, vamos a separar la realidad de la ficción y vamos a tratar de llegar al fondo de lo que realmente está pasando con Andy. Así que prepárense para un recorrido lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucha información. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para mí y para el crecimiento de este canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis a fondo y si quieren seguir al tanto de las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que están viendo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema. Como les decía, la noticia de un posible accidente y hospitalización de Andy Ercel ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando un verdadero revuelo. Lo primero que quiero decirles es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de la agencia de Andy, ni por parte de la producción de la serie en la que está trabajando actualmente. Esto significa que debemos tomar toda la información que circula con mucha cautela. ¿De dónde surgen estos rumores? Bueno, todo parece indicar que la chispa inicial fue una publicación en una cuenta de Twitter, o X, como se llame ahora, que afirmaba que Andy había sufrido un accidente durante la filmación de una escena de acción y que había sido trasladada de urgencia a un hospital cercano. Esta publicación rápidamente se viralizó, alimentando todo tipo de especulaciones y teorías. Luego empezaron a aparecer otras cuentas, algunos supuestos testigos presenciales, que daban versiones diferentes del incidente. Algunos decían que Andy se había caído y se había golpeado la cabeza, otros afirmaban que había sufrido una lesión en la pierna, y otros incluso hablaban de una posible quemadura. La verdad es que la información era tan contradictoria que resultaba muy difícil saber qué creer. Ante esta avalancha de rumores, muchos fans, comprensiblemente preocupados, empezaron a exigir una declaración oficial por parte de Andy o de su equipo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de buenos deseos y de peticiones para que se aclarara la situación. Sin embargo, hasta el momento el silencio ha sido la respuesta. Este silencio, por supuesto, no ha hecho más que alimentar la incertidumbre y la ansiedad entre los fans. Algunos se han mostrado muy críticos con la falta de información, argumentando que Andy y su equipo tienen la responsabilidad de mantener informados a sus seguidores, especialmente cuando se trata de un tema tan delicado como este. Otros, en cambio, han defendido el derecho a la privacidad de Andy y han pedido paciencia, argumentando que quizás están esperando tener toda la información antes de hacer una declaración. En este punto es importante recordar que las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No están obligadas a compartir cada detalle de su vida con el público, y es comprensible que quieran mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del foco mediático. Sin embargo, en situaciones como esta, donde la preocupación de los fans es tan grande, una declaración oficial, aunque sea breve, puede ayudar a calmar los ánimos y a evitar que los rumores sigan propagándose. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como fans ante esta situación? En primer lugar, es fundamental mantener la calma y evitar caer en la histeria colectiva. No debemos creer todo lo que leemos en las redes sociales, y debemos ser muy críticos con las fuentes de información. Es importante recordar que muchas veces, las noticias falsas o exageradas se difunden rápidamente en Internet, y es nuestra responsabilidad evitar ser parte de esa cadena. En segundo lugar, podemos mostrar nuestro apoyo a Andy enviándole mensajes positivos y deseándole una pronta recuperación, en caso de que realmente haya sufrido algún tipo de percance. Podemos usar las redes sociales para expresar nuestro cariño y nuestra admiración por ella, pero siempre con respeto y evitando invadir su privacidad. En tercer lugar, podemos esperar pacientemente a que se haga una declaración oficial. Es posible que Andy y su equipo estén trabajando en ello, y que necesiten tiempo para recopilar toda la información necesaria y para preparar un comunicado adecuado. Mientras tanto, podemos confiar en que, cuando estén listos, nos informarán sobre lo que realmente está pasando. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la posible veracidad de estos rumores. Como les decía, no hay una confirmación oficial, pero tampoco hay una negación rotunda. Esto, por supuesto, deja abierta la posibilidad de que algo haya ocurrido. Es cierto que los sets de filmación, especialmente aquellos donde se graban escenas de acción, pueden ser lugares peligrosos.
Los accidentes ocurren, y aunque se tomen todas las precauciones necesarias, siempre existe un riesgo. Además, Ande es una actriz muy comprometida con su trabajo, y es conocida por realizar muchas de sus escenas de riesgo ella misma, sin necesidad de dobles. Esto, por supuesto, aumenta las probabilidades de que pueda sufrir algún tipo de lesión durante la filmación. Si realmente sufrió un accidente, es comprensible que haya sido trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los rumores pueden ser fácilmente exagerados o incluso inventados. Muchas veces las noticias sobre accidentes de celebridades se difunden rápidamente en Internet, y es difícil saber qué hay de cierto en ellas. Además, algunas personas pueden aprovecharse de la situación para generar clics y visitas en sus sitios web o en sus redes sociales. Por eso, insisto, es fundamental que seamos muy críticos con la información que consumimos y que no creamos todo lo que leemos. Debemos esperar a que haya una declaración oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. En este punto también me gustaría hablar sobre la importancia de la ética periodística. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar al público de manera veraz y precisa, y deben evitar difundir rumores o noticias falsas. Antes de publicar una noticia sobre un accidente de una celebridad, deben asegurarse de que la información sea correcta y de que haya sido confirmada por fuentes fiables. Lamentablemente, no todos los medios de comunicación cumplen con este principio. Algunos, en su afán por conseguir clics y visitas, publican noticias sensacionalistas o incluso inventadas, sin importarles el daño que puedan causar a las personas involucradas. Por eso es tan importante que nosotros, como consumidores de noticias, seamos críticos y que elijamos cuidadosamente las fuentes de información que consultamos. Volviendo al tema de Ande, me gustaría destacar su talento y su profesionalismo. Es una actriz increíblemente talentosa, que ha demostrado su versatilidad en una amplia variedad de papeles. Además, es una persona muy trabajadora y dedicada, que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Su éxito no es casualidad. Es el resultado de años de trabajo duro, de dedicación y de pasión por su profesión. Ande se ha ganado el cariño y el respeto del público gracias a su talento, a su carisma y a su personalidad. Por eso, es comprensible que sus fans estén tan preocupados por su bienestar. Todos queremos que Ande esté bien, que esté sana y que pueda seguir disfrutando de su trabajo. Esperemos que pronto se aclare la situación y que podamos recibir buenas noticias sobre ella. Mientras tanto, sigamos enviándole nuestro apoyo y nuestros buenos deseos. Sigamos admirando su talento y su profesionalismo. Y sigamos esperando pacientemente a que se haga una declaración oficial. Me gustaría también recordarles a todos que Ande Ercel es más que una actriz. Es una persona con sentimientos, con preocupaciones y con derecho a su privacidad. Debemos tratarla con el mismo respeto y la misma consideración que trataríamos a cualquier otra persona. Evitemos invadir su privacidad, evitemos difundir rumores y evitemos hacer comentarios negativos sobre ella. En lugar de eso, enfoquémonos en apoyar su trabajo, en admirar su talento y en enviarle nuestros mejores deseos. Creo que es importante también reflexionar sobre cómo la presión mediática puede afectar a las celebridades. Estar constantemente bajo el foco público, ser objeto de críticas y de rumores, puede ser muy difícil de sobrellevar. Las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades y sus propios problemas. Debemos ser conscientes de esto y debemos evitar contribuir a la presión mediática que sufren. En lugar de eso, debemos tratar de ser más comprensivos y más respetuosos con ellas. Espero que esta reflexión nos sirva a todos para ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en la vida de los demás, especialmente en la vida de las personas que están bajo el foco mediático. En resumen, la situación actual en torno a la supuesta hospitalización de Ande Ercel es incierta y llena de rumores. No hay una confirmación oficial, pero tampoco una negación rotunda. Es importante mantener la calma, evitar caer en la histeria colectiva y esperar a que se haga una declaración oficial. Mientras tanto, podemos mostrar nuestro apoyo a Ande enviándole mensajes positivos y deseándole una pronta recuperación, en caso de que realmente haya sufrido algún tipo de percance. También debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar difundir rumores o noticias falsas. Y por último, debemos recordar que Ande es una persona, con sentimientos y con derecho a su privacidad. Debemos tratarla con el mismo respeto y la misma consideración que trataríamos a cualquier otra persona. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor la situación en torno a los rumores de la supuesta hospitalización de Ande Ercel. Como hemos visto, la información es confusa y contradictoria, y es importante ser cautelosos con lo que leemos en las redes sociales. Lo más importante es esperar a que se haga una declaración oficial antes de sacar conclusiones precipitadas.
Mientras tanto, sigamos enviándole nuestro apoyo a Andy y deseándole una pronta recuperación, en caso de que realmente haya sufrido algún tipo de percance. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado del contenido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy realmente sufrió un accidente? ¿Qué piensan del silencio de su equipo? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho conocer sus opiniones. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, así que no duden en sugerirme temas para futuros vídeos. Me encanta leer sus sugerencias y tratar de complacerlos en lo que sea posible. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Eso me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les interesa y a seguir creando vídeos que les gusten. También, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Undercell. Así podrán estar al tanto de la situación y evitar caer en la desinformación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo que ver. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.